Leonel Cerrato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Bueno, señor. Al auditorio, a los que están en el estacionamiento de Salvador Nava. ¿Hoy les Por tocó? cierto, yo quiero iniciar hoy con una petición al alcalde. A ver. Que ya de la capital. Sí. Sí, porque ya tenemos en Pozos una concejala, presidenta, y tenemos en Soledad a Navarro. No, al de la capital. Ajá. Que ya terminen Salvador Nava. ¿Por qué? Pues porque todavía no está terminada. Le faltan las laterales y por eso se saturan los carriles centrales. Ya. Por un lado. Por otro, había una prohibición que puso el propio Galindo, Enrique Galindo Ceballos, cuando fue jefe de la policía, cuando Octavio el Lloroso, Octavio el Lloricón, Lagrimitas Pedrosa le decíamos en su momento, que la puso él como jefe de policía, y era que no entraran en los carriles centrales vehículos de carga. Sí. Hoy es el paraíso de los vehículos de carga, los carriles centrales de Salvador Nava, porque son los únicos que están bien. Hasta ¿verdad? en la parte superior del Sí, distribuidor sí, Juárez, hasta ahí los ahí vemos. trailers y todo. Sí. Entonces, que el otro día vi patrullas de la Guardia Civil. Quiere decir que ya también la senadora Ruth le está haciendo la chamba al tránsito municipal, porque andaban dirigiendo el tráfico. Qué buena colaboración de ambas corporaciones, ¿no? La municipal y la estatal. Ella pone boyas, pinta topes, hace rayas de cruce de peatones. ¿Cuáles? Y ahora dirige el tránsito en Salvador Nava. Excelente colaboración, señor presidente, señor gobernador. Híjole. Esa es mi petición. Ya les diré cuánto duran, ¿eh? Sí, pues Porque- traen unas patrullas muy buenas. Vi un Ford GT y un Camaro. Ah, no, es una chulada. Pero que Sí, esas son sí. para Son una alcanzar a los chulada. delincuentes. Pero en Acuérdate que esa Salvador fue la Nava están justificación para estacionados, corriendo. Yo alcanzo al que va más recio. comprarle. Bueno. Pues es que Deberías está- de ver los que traen de la Guardia Civil Estatal. Chulada. Esos de la Guardia chulada, Civil. ¿eh? Sí, No, sí, estos sí, eran se de la refiere a la Guardia senadora Civil Ruth. Estatal, que son... Eran de la gobernadora, de la senadora Ruth. Sí, Hasta dan sí, ganas sí. de perseguir, ¿cómo les dices? Mañosos. Mañosos. Mañosos, pero pues solo que el gato persiga su cola, ¿verdad? No encuentro otro modo. Ah, pero son muy Bueno, bellos, son muy bonitos. ahí está, pero oye... Y Erika con una prudencia. Sí, ¿verdad? no, Me claro. fascina. Oye, no creas, que aquí donde ves a la gran Erika Salgado es No, la no. Toretto de Global, ¿eh? Ah, sí, sí, Es la Toretto de Global, ¿eh? Bueno. Oye, hablemos de lo que está pasando justamente en esta coordinación. A ver, tú lo dices un poco de manera irónica, pero a ver, la semana pasada ya platicábamos de ello. ¿Están trabajando juntos o no? ¿Están trabajando de manera coordinada o no? ¿Hay hoy garantía de seguridad? Porque tú decías esto, están las patrullas estatales, pero yo he visto patrullas estatales y municipales y de todas formas no hacen absolutamente nada. No. ¿Ves cómo pasa el coche con el que habían anunciado, ¿no? Este operativo contra aquellos que traen los vidrios polarizados, lo ves Polarizados. pasar sin placas y nadie lo detiene y nadie le dice nada. No, y camiones además de van a exceso carga. de velocidad, nadie le dice nada. Camiones de carga. Motonetas. Bueno, el colmo fue el día que se subió una persona en Una un scooter moto eléctrico. eléctrica, ¿no? Eléctrico, Scooter sí. eléctrico, ni Un siquiera scooter. una moto. Y nadie le dijo nada. No, pero si la persona que se subió con el scooter eléctrico, con el monopatín, para los más antiguos, eléctrico, se cae, se rompe los dientes, ¿de quién es la culpa? Sí, claro. De él no, ¿verdad? Porque no hay provisiones de nada. Sí, van a decir que la autoridad, ¿dónde estaba? ¿dónde está? Exacto. Pero es que es cierto, de verdad, yo todas las mañanas Ahorita cuando le venimos para acá, preguntabas al nos presidente preguntamos municipal eso. respecto de los focos rojos por inundaciones. Sí, son tres. Encharcamientos grandes, casi inundaciones, reconoció él. Bueno, ¿y la zona industrial no está en su jurisdicción? Acuérdate que es federal. Está el debate y es de que es estatal. estatal. Federal no es. Es estatal, es estatal. Y recientemente habían firmado un convenio en el que habían dicho que todos le iban a entrar, pero que reconocía el Estado que le Sí. tocaba a ellos. Pero ¿quién cobra el predial? Sí, claro, el municipio. El municipio, ¿no? ¿Y quién cobra el impuesto sobre nómina? El Estado, ¿no? Sí. Bueno, par de desvergonzados. Oye, Es justo un- hoy nos hicieron eso llegar es un imágenes foco de cómo rojo está la zona brutal, industrial. de la Está zona industrial. destrozada. Miren, antes Y lo que le la sigue, ¿eh? ciudadanía trabajadora hacía 1 hora y media o 2 en llegar de su casa al trabajo. Pero ahora, 5 kilómetros antes de llegar al trabajo, se tiene que bajar, canoas,
impermeables, bota de pescador hasta la cintura, ¿verdad? Mira, si la producción nos Para apoya para llegar. poner las imágenes de la zona industrial, las que No, nos no. mandaron esta mañana, Y yo digo, muy ilustrativas de sí, cómo nos está mandaron la unas situación. El ahorita. predial lo cobra el municipio y el impuesto sobre nómina, el Estado. Y la Federación ISR, Pero IVA, Leonel, impuesto sobre el producto del hay trabajo. calles, hay avenidas de la zona industrial que parecen ahora campo bombardeado de Irán. Sí, Es- o de Tel Aviv. No se puede pasar. Imagínate un cochecito de un No, funcionario, no. de ahí, de un trabajador, de un administrativo. Bueno, ahí está. Ahí vean. está, mire. Ay, y el ¿Qué señor hubo? tráiler, hasta Mire. el cofre se le zafó. Hasta el tráiler batalla para entrar. Mira nada más. Hasta el cofre escupió el Lo que el estamos pobre. viendo es un tráiler Sí. que está batallando ahí en uno de los baches, Mira se nada más. cae, intenta regresar porque dice, no, por aquí no voy a pasar, y sacarle la vuelta, pero pues resulta que toda la vialidad pues está más o menos en las mismas condiciones. Entonces, a final de cuentas, logra pasar por un lado, pero ahorita sigue corriendo el video y seguimos viendo cómo el resto de los vehículos está en Mejor las le da mismas la vuelta. condiciones. No, pero ¿cómo ya no hay ni por dónde No, darle no hay ni vuelta? por dónde. Ni por dónde, ni una alternativa, ¿no? Porque de un lado está cayendo el tráiler, del otro lado está cayendo Ahí el se camión. Mira nada cayó uno más. a un bache. Acá otra vez, y bueno, pues ni siquiera son, digamos, los ejes más internos de la zona industrial. estos son Estamos hablando laterales, los de ¿verdad? tránsito continuo. Yeah. Estamos hablando del eje 128, del eje 134, que Vean, son vean cómo de los más escupe. importantes. Es literal el cofre. ¿Sí? Porque te decía, por un lado cae el tráiler, por el otro cae el camión. Bueno, Si eso no fuera hay una por dónde. película de Cars, ahí se rompió el hocico el trailer. Perdón por lo de se rompió. Sí, sin duda, ¿eh? Oye, No, pero no. ahorita y como lo están decías, así. todos puestos para cobrar impuestos, Sí, todos. pero nadie para dar respuesta y solución Zona de a nadie. esta situación. Habían anunciado, cuando todavía estaban coordinados, el Ayuntamiento de la Capital y el Gobierno del Estado, Cuando programas Gallardo de papá era atención. alcalde, ¿no? No, ya en este gobierno. Ah. Al inicio de este gobierno ¿Cuando eran habían dicho, amigos? Sí, no, porque miren, y fue cuando dijeron, vamos a reconocer, le corresponde al Estado, pero el municipio también le va a entrar. Y habían anunciado el fortalecimiento de la seguridad, mantenimiento integral a las vialidades, reforzamiento, etcétera. Y se quedó en eso. Bueno, pues ahora los señores empresarios que tienen toda la autoridad para decir, inviértanle poquito, ¿no? Ahí es donde Sí, se genera la sí, sí. riqueza Y espérense, del ahorita Estado. es así. Ahora cuando esté la vía alterna de aquel lado, ¿qué va a No, pasar? bueno, ¿Qué es el punto? Va a No, desfogar pero en el eso eje va a ocurrir 122 cuando y firmen van la a entrar paz al eje Irán 128. e Israel. No le tienes fe a la vía alterna que vaya a terminar. No, hombre, en el 2047 ese día van a empezar a pintar las rayas. Uy. Tienen digas problemas, eso. tienen problemas de tenencia de la tierra. muy Leonel va una graves. década esperando la vía alterna. Y Y seguirá, la iban a inaugurar seguirá. al cierre del año pasado. Pues solo que sea aérea. Sí, porque un puente aéreo, ¿no? Que los helicópteros del gobierno del De estado plano. pasen los contenedores, no sé, algo, porque siguen los problemas de tenencia de la tierra, ¿no? Puede decir misa cantada en latín el que diga que le inaugura, Pues hay anuncio otra vez de que ya muy pronto. pero eso también anunciaron el año pasado, ¿no? Y nada. Y anunciaron cuando Carreritas tomó posesión. No, bueno. Y No, cuando, bueno, Leonel, te fuiste hasta allá. y cuando Toranzo el afligido también tomaba posesión. No, y fue Toranzo el que hizo el análisis Sí. de las vialidades Sí, sí, y de sí. cómo estaba la movilidad en San Luis y que de ahí salió el tema del Metro Red, Sí. Red Metro, El unidades de piso metrofraude. bajo, lo que sea. Salió de ahí, pero también estaban estos temas de ¿Cuánto las ya vías llevan? alternas. Ya Y no llevan ha pasado 12, nada. 15 y la años. reconfiguración del transporte público, de las rutas del transporte público y tampoco. 15 años. Pura voluntad política, ¿verdad? Oye, pero a ver, hablando de voluntad política, Sí, perdón, y ya que estás teníamos repartiendo tema. raspones, Sí. ya que andas repartiendo raspones, Teníamos tema. oye, el IMSS Bienestar, Sí. el famoso IMSS Bienestar, ha Otro. llegado a tales niveles que se lo han llevado a la mañanera a la presidenta. Un periodista cuestiona a la presidenta y le dice, oiga, estamos viendo que no hay medicamentos, que no hay capacidad de atención. Y la presidenta un poco se molesta, pero luego también rectifica y dice, bueno, pues es que estamos en el camino a la transformación, pero ¿cuánto nos va a tomar este camino a la transformación, Leonel? Porque por lo pronto la gente está sin medicamentos. El Hospital Central, que es uno de los que además están en este rescate del que hablaba la Efectivamente. presidenta, pues no está nada rescatado. No, cero rescatado. ¿Qué está pasando con el sector salud? A mí me parece que el desmantelamiento para privatizar el sistema de salud mexicano sí llegó a fases finales durante los sexenios del neoliberalismo.
Es decir, sí lograron desmantelar el sistema de salud público. Estamos hablando del sistema de salud público. Cuando llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hacen un diagnóstico que inicia, de hecho, su ejecución. Me tocó parte de ese análisis que se hizo durante casi 8 o 10 meses. Revisamos, y yo lo hice personalmente en la mitad de los lugares, como subdelegado del gobierno federal. Revisamos todas las instalaciones de salud. Sí. Ahí fue donde yo me tocó ver cómo el Hospital Central, por ejemplo, estaba vacío. No tenía ni siquiera un clip tirado por ahí. ¿Te refieres al edificio nuevo? Al edificio nuevo. Sí, y cómo estaba confinado y hacinado el viejo hospital. Sí. Porque hay que recordarle a la gente que este hospital se construyó en el estacionamiento del anterior hospital. Es decir, teóricamente solo demolieron 5 quirófanos. Bueno, y vimos además cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus clínicas, las de IMSS Coplamar, que algunos recordarán, literalmente eran ya lotes abandonados, terrenos baldíos, no había personal, sí estaban encargados en comunidades. A mí me toca en la capital, hacia el norte, ver cómo estaban una persona encargada, por ejemplo, de ejidos o de comunidades, pero no había más nada, ¿no? Entonces, ese diagnóstico hicimos ficha por ficha y se presenta el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. Pero ocurre que cuando inicia su ejecución no duró ni siquiera 4 o 6 meses. Un gran fracaso el INSABI. Sí, por supuesto. No inicia su ejecución, apenas su planteamiento, cuando ocurre la pandemia. Sí. Y la pandemia obligó a reconvertir esos cascarones en espacios de atención de emergencia que no existían. Es decir, el sistema de salud se colapsado o semi-privatizado no pudo responder a la emergencia global. También por eso a mí me parece que, dicho sea de paso, hubo más personas fallecidas de las que debería haber habido, digo en honor a la verdad. ¿Estás reconociendo entonces que si hubiéramos tenido otro sistema de salud, Sí, no hubieran muerto es tantos correcto. mexicanos? Y que esa reconversión del sistema de salud ni siquiera empezó con Andrés Manuel. Me refiero a esa primera parte. Hicimos el diagnóstico, ese diagnóstico se actualizó recientemente cuando el último año y medio del presidente López Obrador, y ocurre pues que no logra solventarse porque en esa privatización también hubo una descentralización y se le entregó a estados el presupuesto. Aquí en San Luis Potosí, hay que decirlo con todas sus letras, hubo una secretaria de salud que luego fue candidata de Morena a la gubernatura, Sí. a la que acusaron de haberse robado y encontraron culpable, no solo la acusaron, la encontraron culpable y llegó un arreglo, es decir, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, ella es convicta, pero llegó un arreglo y hubo una pérdida o un robo o un peculado de 1,000 millones de pesos de dinero público del Estado que ¿Y cuánto recibió de regresó? la Federación. Regresó 20 millones de pesos en una caja de huevos San Juan. Ahí nos deben el patrocinio. Es que literal era de huevo. En no sé cuánto bulto hagan 20 millones de pesos, ella sí sabe, porque los tenía en cash, ¿verdad? No me imagino, era la Chenli Llegón de San Luis Potosí. Pero 1,000 millones de pesos para el Estado, es decir, en un año y medio, 2 años de gestión, que fue lo que revisaron, encontraron ese fraude. Y esto lo vamos a ver reproducido en todos los estados de la República. Vaya. Sí, en todos, literalmente. Entonces, ¿cómo se mantenía el sistema de salud? ¿Por qué parece que funcionaba, Erika? Porque a la gente se le cobraba una pequeña cantidad o una más grande, dependiendo del sapo o la pedrada, pero se le cobraba. Y entre otros, había un ciclo muy lento y muy grande, pero por ejemplo el Hospital Central podía manejar su deuda multimillonaria con ese pequeño emolumento que le daba a la gente por el servicio que recibía. Este proceso pues colapsó en un momento dado porque la crisis de la pandemia provocó también pobreza y necesidad en la gente. Esto en cuanto al sistema hospitalario. Los médicos
pues no se formaron en los últimos años. Y tenemos un hecho grave que pocos tomamos en cuenta o toman en cuenta, y es que en México tú, si comprabas un antigripal, ese antigripal producido por un gran laboratorio de alguna parte del mundo, se vendía en México solo, y sí, lo importaba una familia veracruzana de apellido Saba. Era la única que podía importar medicamentos. Y ella le vendía a farmacias, a bodegas, a hospitales y al sector salud. Cuando viene y Andrés Manuel pretende desmantelar el sistema, las familias pues se repliegan y ocurre entonces la guerra de los medicamentos que aún estamos viviendo. Se nos va a acabar el tiempo, pero yo nada más quiero plantearte esta pregunta. ¿Fue prudente desmantelar sin tener una construcción alternativa? Yo creo que la construcción alternativa estaba en el diseño y no se pudo ejecutar por la pandemia. Sí estaba en el diseño. Yo lo llegué a ver con todos los diagnósticos que realizamos, porque a mí me toca hacer el diagnóstico de todos los centros de salud comunitarios y urbanos de la capital, de Soledad también. Y bueno, el diagnóstico era de que no podíamos contar con esas instalaciones. Porque hoy, después del INSABI y después del IMSS Bienestar, el Hospital Central está peor que nunca. Tú decías, antes no había un clip en el edificio nuevo, ahora ni en el viejo. No hay nada. No hay agua viejo. potable, no hay gasas, no hay Así nada, alcohol, aspirina, El viejo nada. recibe un presupuesto de 3 estados de la República. Zacatecas muy poquito, Aguascalientes muy poquito y San Luis la mayoría. Que me desmientan los trabajadores del Hospital Central, los directivos, ¿cuánto tiempo hace que el gobierno de San Luis Potosí no les paga lo que les debe? El gobierno que va en primer lugar en la encuesta de Mitofsky, del Economista. Y creo que en otra más realista. ¿Le toca al Estado o le toca a la Federación? A ambos. Pero 3 estados, porque es un hospital regional, contribuyen de a poquito. El estado de San Luis Potosí tiene muchos años, décadas con deuda. Décadas. Y la señora que fue candidata de Morena, de apellido Rangel Martínez, pues se robó 1,000 millones de pesos. Y se le aceptaron. Ahora, ¿qué pasa con el IMSS Bienestar? Sí. El Estado hace apenas unos meses firmó el convenio. Tuvo ahí este gobierno del Estado encendido el hospital para que luciera el edificio, pagando la luz, yo no sé si la pagaban o se la deben a la comisión, funcionando solo el área de urgencias con equipamiento que pusieron particulares, empresarios y la federación, y que fue inauguró el gobernador. Sí, cuando llegó. Nada más, Sí. Eso es todo. Y sigue siendo insuficiente, ¿verdad? El IMSS Bienestar se empezó a hacer cargo de ese hospital hace apenas unos meses. Seguimos platicando la próxima semana. Nos alcanzó el tiempo, Se pero nos acabó. nos quedamos con ganas de seguir hablando al respecto y con muchos comentarios, porque hay que incluso que nos dice, como Javier dice, en salud estábamos mejor cuando estábamos peor. Bueno, No. Leonel, muchas gracias. Sí estamos mal, pero yo creo que vamos a estar bien si sigue la mano firme en ese timón. Que no se desvíe el proyecto y que no se flaquee en el tema de las medicinas. Es dolorosísimo, pero si se flaquea, va a empeorar. ¿Cuánta gente va a morir mientras tanto? Bueno, sí es cierto y lamentablemente es una asignatura pendiente, pero yo digo que es la solución de shock que requería el sistema de salud mexicano. Platicamos la próxima semana. Sí. Gracias, Leonel Cerrato, con nosotros. A la pausa, Jonathan.